Oscar, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público de Cadena Sur. Oscar, pues cuánta cosa no ha pasado en los últimos días y bueno, me gustaría que me comentaras un poquito acerca del último año legislativo. Los diputados con un rezago enorme, con decenas de pendientes, empiezan el último año con la promesa, por lo menos lo escuchábamos, recordarás en sus discursos de apertura, pues de reivindicación, de disculpas y todo ello para poder corregir todo este trabajo que se ha rezagado. Evaristo, pues yo creo que nada más son propuestas, promesas, porque difícilmente. El punto principal es que no existe una mayoría clara para aprobar las cosas. Cuando consiguen la mayoría para aprobar cosas relevantes para ellos, normalmente es producto de una negociación centrada exclusivamente en ese momento. No estoy diciendo pago por evento, lo que sea, pero las circunstancias y los intereses que de repente los hagan votar todos a favor de una sola cosa, cuesta mucho trabajo que se den todos esos situaciones. Simplemente te digo que desde que empezó, desde que los últimos días del año anterior, del año legislativo anterior, querían aprobar no sé cuántas decretos para pensionar o jubilar a trabajadores del gobierno del Estado y de los organismos descentralizados. Y ya pasaron semanas y no lo han podido hacer. Y te estoy hablando que un decreto pensionatorio no tiene la trascendencia que una reforma de ley o que nombramientos como de magistrados, comisionados del INIPE y todo lo demás. Entonces, si para algo que no reviste gran dificultad no pueden obtener consensos, yo te preguntaría a ti y al público, ¿crees que para los grandes temas puedan tenerlos? Bueno, pues creo que la respuesta es inmediata, Oscar, ¿no? Cuando algo no se hace en mucho tiempo, ya la probabilidad se disminuye. Y luego hay que decir que estamos ya prácticamente en un año electoral. ¿Cuántos de estos 20 diputados crees que aspiren a lo mejor a repetir o a buscar otro cargo? Exacto, todos ellos, prácticamente todos van a aspirar por lo menos a la reelección. Entonces, desde ese contexto, no van a tener tiempo, porque para ellos la prioridad es lo personal y no lo público. No habrá tiempo para acudir a las sesiones, para conocer los análisis, para documentarse, para lo necesario para la aprobación. Entonces, difícilmente se va a superar el rezago y pues bueno, quedará inscrita la legislatura. Podrán pasar a recoger su diploma de la peor legislatura, el mismo diploma que ya tiene demasiados años que se está otorgando cada trienio de la peor legislatura. Y además iniciamos este último año legislativo, Oscar, con una diputada que se cambió de partido, o sea, sigue este asunto de no estar conformes con el partido al que llegaron y ahora pues ya están en otro partido. No recuerdo cuál se pasó a Encuentro Social. Al PRD. ¿Al PRD? Uh-huh. Ya ves que incluso estuvo Rodrigo Galloso en su ceremonia de... ¿Ah, sí? Bueno, pues eso también es otro dato interesante, Oscar, porque pues se sigue manteniendo lo que tú acabas de comentar, que no van por la gran mayoría, sino van viendo cómo se acomodan, dónde les conviene, y ahí es donde dan el brinco, ¿no? No es que estén inconformes con su partido, sino simplemente están inconformes con las ventajas que no tienen cuando son independientes o están en una fracción parlamentaria. En este caso, en este sexenio, en esta legislatura, todas las fracciones parlamentarias son de un solo diputado, ni siquiera de dos, imagínate. Así es, tremendo. Y bueno, ¿qué te cuento? El otro tema es justo ese asunto, que ahora hay 8 o 9 nuevos partidos que van a contender el próximo año, Oscar. Si tenemos 11 ya más 9, 20 partidos políticos, ¿qué te parece? Sí, precisamente ya empezaron a hacer una carga. En este primer año la carga fue para los otros partidos, los que ya existían, porque del dinero que les daban quitaron un cacho para darle a dotar de presupuesto a los nuevos. Se les va a dar 150,000 pesos de septiembre a que acabe el año, a diciembre, pero 150,000 pesos por 8 o por 9 no es una cantidad cualquiera. Ahorita no hay problema porque se los están quitando a los otros partidos, pero en realidad
nuevo nos los van a quitar a todos. El presupuesto que te iba a destinar a algo, van a aumentarse un poquito el pastel para que a los partidos anteriores no pierdan tanto, porque esa cosa desafortunadamente es de perder. Y tú sabes que los nuevos partidos, como uno que se llama Futuro, que espero que no tenga futuro, que encabeza Fidel de Médicis, otro por ahí está Julio Espín, en otro Matías Nazario, en realidad a lo mejor las organizaciones y las siglas suenan a nuevo, pero se trata de cosas viejas. Sumando voluntades podemos construir, Oscar. ¿Sabes de quién es este partido? En estos momentos no lo recuerdo. Más apoyo social. No, mira, lo que me acuerdo así es de Fidel de Médicis, porque, bueno, hay que reconocerlo que fue el primero que dio la cara, a pesar de la mala imagen que probablemente sepa que tiene, se atrevió a dar la cara a los 2-3 días de que se aprobó su partido y ofreció una conferencia de prensa, por eso lo tengo bien presente, pero los demás, por los nombres que parecen trabalenguas de tanta obviedad que ponen, me confundo. Claro que sí. Más futuro, ¿no? Más Morelos. Más apoyo social. Morelos Progresa, Movimiento Alternativa Social, Bienestar Ciudadano, Renovación Política Morelense, Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos y Fuerza Morelos. Son los partidos que entiendo. Y también había uno, como dices, Futuro, que aquí no lo tengo, pero también. ¿Cuántos son? ¿8 o son 9? Son 9 considerando al partido Encuentro Solidario, que ese su registro es nacional, pero como va a competir también con esa franquicia nacional en las elecciones federales por el lado de Morelos, también le dan presupuesto. Por lo tanto, tendremos en la boleta 9 más 11, 20 candidatos. Es una barbaridad, ¿no? Aparte de que es una barbaridad haberlos aprobado, porque por ejemplo uno de ellos, el del partido Encuentro Solidario, el dirigente nacional, es Hugo Eric Flores Cervantes, o el líder moral, que ya ves es delegado para los programas sociales en Morelos. Así es. Y pues ya no disimula nada, ostentan la representación partidista, o por lo menos si no la ostentan de manera formal, la ejercen al tiempo que descuidan las tareas para lo que se les paga con dinero público. Caray, qué situación, Oscar. No se entiende qué está pasando en la política mexicana, en la política morelense. Harán estos partidos por negocio. Yo creo que cualquiera puede tener derecho de tener un partido político, pero parece que las reglas son muy ligeras para cumplir, al grado de que no solamente, de que aunque 9 pasaron estos filtros, había como 20 o 30, ¿no? Buscando lo mismo. Sí, de hecho, fíjate que antes era muy difícil registrar un partido político en los tiempos más duros del PRI, y a raíz de la violencia que se desató por la represión de los estudiantes en 1968 y la guerra sucia de la guerrilla y todo lo demás, la única forma de frenar esa violencia fue abrir registro a nuevos partidos a través de una reforma electoral que promovió Jesús Reyes Heroles en el lejano 1977, pero aún así era duro conseguir el registro de un partido, y ahora pues es como conseguir de los doctorados honoris causa que te dan por kilo en cualquier lugar, cuando antes un doctorado honoris causa era la máxima mención a una trayectoria de vida, ni siquiera era por méritos académicos, era para toda una trayectoria, y tenías que tener una vida destacada para que lo recibieras, y ahora recibes doctorados así por montón y puedes hacer tus partidos políticos porque hay gente que metió dinero o influencias a más de un partido político de los que se acaban de registrar, de obtener registro de varios. Así es, imagínate tener tu propio partido político, y bueno, no solamente uno, como dices, a lo mejor tengo el mío y además mi partido satélite, como hizo el PRI, ¿no? Con el Partido del Trabajo, con el partido, ¿cómo se llamó que se creó con Salinas de Gortari? También tenían su partido, pero tenían su plan B, ¿no? Exacto. Y todo esto es consecuencia de que, claro, así nos aleccionaron. Los ciudadanos renunciamos a hacer política y creemos que la política es nada más cuando vienen las elecciones, las campañas electorales, y es el único momento que tenemos los ciudadanos, cuando los ciudadanos tenemos las 365 días del año para hacer política a través de la presión a quienes nos representan. Pero los
esa confianza de que los ciudadanos no nos metemos en las decisiones de los de arriba, pues es que nos han hecho este tiradero. Y yo creo e insistiré en que, pues si a lo mejor hay un ciudadano auténticamente inconforme con el legítimo deseo de mejorar su estado, pues que haga labor política. Lo que ya no se entiende es que sean tantos, que eso quiere decir que la inconformidad es total y que no es tal buscar el beneficio colectivo, sino más bien pues mantenerse en esos lugares de poder, en esos lugares de donde pues se ejerce no solamente el poder, sino también se acopia una buena cantidad de dinero. Y también lo que veo es que va a polarizar, Oscar, toda la situación. Imagínate una impugnación de 6, 7, 8 partidos. ¿Qué va a pasar si esto ocurre? Que no es improbable, dado como sabemos es la sociedad y la política mexicanas. Y te faltan los candidatos independientes. Además, imagínate un impugnadero que nos vamos a llevar de impugnación un año y ya no va a haber gobernabilidad. Pero en fin, así son las reglas, así son las cosas. Quizá haga falta que alguien, pues no sé si tendría que ser el Congreso o los propios partidos políticos, hagan algo para evitar toda esta división que está surgiendo con estos nuevos partidos, y que lejos de ofrecer una amplia oferta, como dices, muchos son los mismos los que van a estar ahí, no van a ser nuevos ciudadanos o gente diferente, muchos van a repetir intentando llegar a los mismos cargos. Exacto, el año pasado, perdón, en el proceso electoral pasado hubo alrededor de 700 impugnaciones que tuvo que resolver el Tribunal Estatal Electoral, y el mismo presidente de ese tribunal considera que esa cifra, que ya de por sí fue altísima, va a ser rebasada, y con la obligación de resolverlo en los tiempos exactos, porque tiene que estar todo resuelto antes de las fechas de toma de posesión. Es correcto. En fin, vamos a ver qué se nos viene, Oscar. Por último, ya estamos en semáforo amarillo. Espero que estés contento, alegre, porque esto significaría que ya vamos avanzando, ¿no? Pero mientras no nos pase como en Guerrero llegó 2 semanas antes que nosotros, 30 días antes que nosotros, al semáforo amarillo, y lo acaban de regresar, lo regresaron a naranja, porque aumentaron, no los contagios siguen, o sea, la enfermedad está allá afuera, está en las calles, está en los centros, cualquier lugar donde haya una persona está potencialmente el virus. Si usted no es susceptible a los peores daños de ese virus, quizá no debería de preocuparse en el sentido de usted, pero sí debe de pensar en los demás, porque si alguien se contagia, no tiene síntomas o son leves, una calenturita o lo demás, pero tiene una capacidad de contagiar a personas inocentes enorme, comenzando por sus seres queridos. Entonces, no significa el semáforo amarillo que de allí luego en 15 días venga el verde. Significa que tenemos que cuidarnos mucho. Significa que la posibilidad de contagio se ha reducido un poco, pero sobre todo significa que los hospitales, la infraestructura sanitaria en estos momentos no está saturada y hay lugar, pero eso puede cambiar de un momento a otro. Yo escuchaba a López-Gatell en sus conferencias, en una de ellas decir que no se puede parar la actividad económica de un país. Te pregunto, ¿crees que en este asunto del semáforo también haya mucho del criterio económico? Yo creo que el criterio político y el criterio económico es lo que prevaleció por encima de la cuestión de salud. Yo creo que por cuestiones de salud deberíamos estar en semáforo naranja. Sin embargo, la presión social es enorme. No solamente la gente que se dedica a trabajos informales, que requiere todos los días de salir a comer, a aprender para comer, sino también los grandes empresarios que necesitan reactivar su producción, sus ventas y todo lo demás. Y esa presión fue insoportable y se abrió prácticamente todo el país, está o en naranja o en amarillo, no hay ningún estado que esté en rojo. Sin embargo, la posibilidad de que los contagios se desaten otra vez, tenemos la ventaja de que el virus no soporta el calor y la humedad, se reduce, o sea, no es que se muera, pero se reduce su capacidad de contagio con el calor y la humedad, y pues en estos tiempos de lluvias, eso es lo que nos sobra, por ejemplo aquí, calor y humedad, pero cuando cambien esas circunstancias, cuando regrese la frescura del otoño, pues pueden subir otra vez los contagios, y la única manera de prevenirlos es aplicando las medidas sanitarias, el tapabocas,
el lavado frecuente de manos y evitar el contacto. Claro, y bueno, pues hay que decir también con respecto al clima que se nos viene con estas lluvias, pues el dengue, que ya hay por lo menos 2 personas que se infectaron de dengue y COVID al mismo tiempo, y también las autoridades dicen se nos viene la, ¿cómo se llama la otra enfermedad esta? De frío, la influenza, exactamente. Así es que como has dicho, pues no perdamos de vista esto, que si no es una cosa puede ser la otra, así es que las medidas de seguridad e higiene deben ser ya permanentes, ya de por vida, para justamente protegernos no solamente de estas 2 enfermedades o 3 que están ya circulando, sino de cualquier otra, ¿no? La prevención es algo, Oscar, que no se nos da a los mexicanos. El lavado de manos es algo que históricamente se ha dicho desde hace muchos años. Recordarás cuando ibas a tu querida escuela primaria que había ahí lavarse las manos, ¿no? Y vemos que mucha gente seguía sin esa práctica. Hoy que todos los días nos dicen lavarse las manos con frecuencia, también no lo vemos. Así es que va a ser un proceso lento de asimilar las nuevas costumbres, las nuevas necesidades por sanidad, porque está demostrado que el lavado de manos ha evitado muchísimas más enfermedades que cualquier medicina. Pues sí, pero dicen que ya desde que se obliga a lavarse las manos frecuentemente, ya los tacos de callejeros ya no saben igual. Así es, exactamente. Quedó muy rico, pues sí, porque no me lave las manos. Pero bueno, ahí queda el tema. Necesitamos cambiar esa manera de pensar. Y termino, Oscar, mañana 15 de septiembre, aniversario del inicio de la independencia de México. Una independencia que, pues yo creo también se generó por motivos económicos, de poder, ¿no? Que al principio pues era que los españoles de aquí, nacidos aquí, que se habían avecindado, pues querían gobernar, querían mandar, no se lo permitían, y de ahí vino toda esta situación que derivó en un nuevo país. Exactamente, los criollos, como se denominaba a la gente hija de españoles nacidos en México, no tenían, eran los amos de muchas cosas, pero no tenían los mismos privilegios. Los mayores privilegios solamente eran para los españoles peninsulares. Y pues bueno, la independencia la encabezaron, la promovieron, la hicieron criollos como Miguel Hidalgo, como Allende, como todos los demás, aunque la carne de cañón fueron pues los mexicanos, los indígenas, pero al final sirvió porque pues somos un país independiente que tardó muchos años en consolidar una independencia y crear un estado como el que tenemos ahora, sobre todo gracias a las leyes de reforma que se promovieron en el gobierno de Benito Juárez y a un montón de factores y circunstancias. Somos un país increíble, ejercemos una notable influencia en el mundo. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países lejos de nuestra patria, nos damos cuenta cómo nos respetan por el hecho de ser mexicanos, cómo lo que hacemos en México, lo que hemos creado, sobre todo la cultura, está allá, es respetado, es admirado, lo envidian, y somos, en pocas palabras, un gran país de casi 140 millones de habitantes, 2 millones de kilómetros cuadrados, miles y miles de kilómetros de litoral, con una gran creatividad, con una gran pobreza, con una gran desigualdad, con grandes cosas que tenemos que mejorar, pero tenemos uno de los sistemas de vacunación universal más eficientes de todo el mundo, los libros gratuitos de texto que aquí lo son desde hace más de 50 años, en lugares tan aparentemente modernos como España, tiene 10 años que tienen el libro de texto gratuito. En fin, hay un montón de cosas que nos hace singulares, únicos, y que nos debería de llenar de orgullo de ser mexicanos. Tristemente, los medios de comunicación influyen, y al lado de las banderitas mexicanas vas a ver un montón de banderas gringas y de contextos que no tienen nada que ver con nuestra celebración de ser mexicanos. Así es, Oscar, y bueno, desafortunadamente, así como lo estás narrando, pues uno diría, wow, ¿dónde está ese país potente? Debería ser potencia mundial, ¿no? Dice López Obrador que la corrupción, y si le agregamos la impunidad, son los peores males de este país. Imagínate con todo lo que has dicho que tenemos. Si no existiera ese cáncer, yo creo que México, sin duda alguna, sería más que una potencia mundial. El ingenio del que has hablado, la riqueza cultural, la riqueza natural, nos haría un país de primer mundo, pero nosotros mismos, y esa es la paradoja,
nos hemos evitado, nos hemos opuesto a llegar a ese nivel. Imagínate cuando hablas de la corrupción, Vicente Fox Quesada, en su gobierno del cambio, de la regeneración, la alternancia, el enterramiento del PRI y todo lo demás, recibió ese gobierno 20,000 millones de dólares de ingresos petroleros, dinero que se perdió, dinero que no está en ningún lado. Ya no te estoy hablando de lo que perdió Calderón en la refinería, lo que gastó, lo que hizo Peña Nieto, lo que hizo todo lo demás. Entonces, esas cantidades enormes de dinero harían que no hubiera hambre, porque en México desafortunadamente hay hambre, hay una desigualdad horripilante. Esa desigualdad permitió que los grupos criminales tuvieran gente para reclutar y hacer sus poderosos ejércitos que hoy dominan grandes zonas del país. Pero sí, efectivamente, la corrupción es el origen de muchísimos de los males, pero también la demagogia. Entonces habría que encontrar un equilibrio a todo eso, pero por lo pronto habría que encontrar y voltear a nuestro alrededor y descubrir que pese a todo somos un grande, un enorme, un magnífico país. Así es, y hay que leer, Oscar, hay que leer nuestra historia, hay que leer lo que tenemos, somos herederos de todo eso que has mencionado, de los olmecas, de los mayas, de los aztecas, y también de todo lo que hoy tenemos, así es que seamos dignos de eso. Ojalá que este 15 de septiembre sirva para reflexionar sobre el tema. Pues gracias, y ponte tu traje de lo que quieras, ¿no? En estos festejos patrios. Y si tienen tiempo, Evaristo, que la gente se ponga a leer La Suave Patria. Así es. Es la mejor descripción de este país, de Ramón López Velarde. Gracias, Oscar. Buenos días.